vamos a parar las muertes. Los abrazo a la distancia con el cariño y el afecto de siempre. Muy buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias. Bueno, anuncio número 13. Miren qué número, Daniel Santa Cruz. Anuncio número 13 desde el 20 de marzo que venimos con la cuarentena. Esta es la postergación número 12 y la acaban de ver. Lo más destacable de esto, Daniel, esto que acaba de decir de los... Sí, que se autorizan reuniones hasta 10 personas al aire libre. Al aire libre. Ahí dijo el presidente algunas que ahí había datos que eran optimistas, es difícil entenderlo, hubo 11.717 casos de contagios y 222 casos mortales, Pancho. Decía, Argentina es así, ¿no? Cuando había 200 casos en total, nos encerraron a todos y ahora que tenemos 11.700, hablamos de apertura. Pero ahí evidentemente hay algo con el tema de las terapias que por el momento, en la parte más crítica, que es la que considera o la que ve el gobierno, que es el área metropolitana, está como lejos de saturarse, evidentemente. Lo dijo ayer Kicillof con intendentes. En Ciudad de Buenos Aires está en un 60% y en el área metropolitana podría estar en un 61 62. Hay algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, caso Bragado, por ejemplo, que hoy estuvimos investigando, que están al límite, pero pueden utilizar hospitales vecinos. Pero en líneas generales estamos con un 30-35% todavía de espacio. Bueno, vamos a estar hablando con... Igual que si más allá de eso, ayer con los intendentes del Gran Buenos Aires, volvió a insistir con la herramienta de la cuarentena, con un discurso muy diferente. Pero con un discurso diferente porque no cargó tanto las tintas sobre la capital federal, eso me comentaron. Vamos a estar hablando en un ratito con Horacio Rodríguez Larreta a ver qué tiene para contarnos, porque claramente empieza una nueva etapa. Fernando, vos querías... Claramente, hoy ha cambiado el eje. Ahora el foco de preocupación está en el interior del país. No es casual que Alberto Fernández dijera que en las últimas semanas se han multiplicado por 5 los casos o la participación del interior en el total de casos. Hoy el 37% de los casos de coronavirus están en el interior del país, es decir, fuera del AMBA, cuando hasta hace poco el AMBA concentraba mucho más del 90% de los casos. Ahora, llamó la atención las provincias que utilizó para dar como ejemplos negativos. A ver, ¿cuáles fueron? Mendoza y Jujuy, que son provincias opositoras o administrados por gente del radicalismo, de la oposición. Bueno, eso les quería preguntar, ¿no? Vamos a preguntárselo también al jefe de gobierno porteño en un ratito. Pero algo cambió. ¿Algo cambió? Sí. Bueno, por lo pronto esta es la primera renovación de cuarentena. Sí, yo decía en el pase antes, Pancho, perdóname. No, y que haya hablado antes Rodríguez Larreta, está bien que estaba grabado el discurso del presidente, pero que haya aparecido, le haya dado el lugar preferencial a la ministra de Educación, Soledad Acuña, está reflejando que algo diferente. No hablemos de divorcio, pero tomarse un tiempo. Tomarse un tiempo. Ese fue el detonante, por eso estaba... El horno no está para Cayó muy mal en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires que no les autorizaran el protocolo para abrir las escuelas para esos 6.500 chicos que perdieron contacto, lo hablamos el otro día, contacto directo con la escuela. Quieren abrir escuelas que estén cercanas a villas de emergencia. Bueno, yo a eso hacía referencia. Claro. Ahora, el dato político interesante es que lo que comentan en la calle Uspallata es que primero Soledad Acuña y el ministro Trota lo tenían acordado, es decir, acá hubo una ofensiva, interpretan que no es de Eduardo López o de la dirigencia gremial docente de la ciudad, sino dicen que es del Instituto Patria, pero por ejemplo el miércoles en la reunión de jefes de gabinete, Felipe de Miguel le sacó el tema a Santiago Cafiero y dijo, vamos a ayudar. Conclusión, más allá del Instituto Patria y demás, lo que dicen es que tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe de gabinete Santiago Cafiero no movieron un dedo para revertir esta situación. Daniel, vos entonces decís que este fue el detonante. Detonante fue que no les autorizaron el protocolo para que abran las escuelas, no para todos, sino para este grupo de chicos. Hoy pensaba en dos cosas. Hubo dos momentos de esta semana. Uno fue en una entrevista con la red el domingo y otro fue en el acto de la inauguración de la estación de Pilar, en el que Alberto Fernández justificó la medida de intervención sobre las telecomunicaciones en los 6.000 chicos porteños que no tienen conexión a internet. Claro.
está de alguna manera uniendo dos conflictos distintos, me parece, porque ese es otro conflicto que se viene en un rato. Pero Pancho, tampoco había posibilidades, según me dicen, tampoco había chances, en función de la tensión política y de lo que ocurrió en las últimas horas en el Senado, que tanto Rodríguez Larreta como el presidente estuvieran juntos. Es decir, el escenario se ha agrietado tanto que hacía muy difícil. Estaba el caso Trota no resuelto, pero a su vez la tensión política de ambos lugares. Ahora, una Beto, Cristina que recupera protagonismo. A tu WhatsApp, Beto, estate atento a ver si te entra algún mensaje. Tengo. ¿Tenés? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero textual, no me lo edites. No, Daniel. por supuesto. No, digo que es posible que esta idea de no autorizar el protocolo para las escuelas que presentó el gobierno de la ciudad haya salido del Instituto Patria, como dice Beto, pero los actores que operaron para que esto no ocurra fueron los dirigentes gremiales docentes. Y de alguna manera se vio en ese Zoom que trascendió, que fue una charla virtual que tuvo el ministro Trota con distintos dirigentes gremiales docentes, donde se hablaba de ellos y nosotros. Ellos, el gobierno de la ciudad, nosotros, gremios y gobierno nacional, donde quedó planteado que no iban a autorizar, antes de decir que no oficialmente, este protocolo. Y esa actitud cayó muy mal en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba muy enojado Horacio Rodríguez Larreta, no lo va a decir públicamente. Porque vamos a preguntarle a ver qué tenían nos dice. muchas ganas de que los chicos recuperaran la escuela y sobre todo son chicos que, la verdad, para que tomemos conciencia de la gravedad del asunto, es un grupo censado de 6.500 chicos, Pancho, que nunca tuvieron una sola hora, un mínimo contacto con la escuela. ¿Y vos decís que no se va a tomar esa medida? No, el gobierno, el gobierno nacional, el gobierno, perdón, de la ciudad lo va a seguir presentando el protocolo, va a ajustar, va a insistir porque quieren abrir las escuelas porque para no es autónoma en esto la Ciudad de Buenos Aires. No es autónoma porque el decreto que creó la primera cuarentena del 20 de marzo centraliza todas las decisiones y los permisos en el gobierno nacional. Que eso es algo que se podría revisar a esta altura del partido, porque si Soledad Acuña, ministra de Educación, y Fernán Quirós, ministro de Salud, estudiaron el tema, armaron un protocolo, conocen el paño porque conocen la ciudad, presentan algo y a Ginés y a Trota no les gusta o no lo autorizan, es injusto para estos funcionarios Fernando, que están trabajando. ¿vos ves lo mismo que él haya puesto a Soledad Acuña en la imagen? ¿Implica que quiere mostrar que no se va a mover de esa postura? Sí, sin duda, es todo un símbolo. Pero yo diría que además del conflicto que se ha suscitado por la apertura de escuelas entre el gobierno nacional y el gobierno porteño, también hay cuestiones más de fondo, o si se quiere, más mezquinas. No nos olvidemos que Rodríguez Larreta, desde que empezaron estas conferencias del trío pandemia, ¿sí? O el trío cuarentena, sí. Rodríguez Larreta creció mucho en imagen y sobre todo en conocimiento a nivel del interior del país, donde no era tan conocido. En cambio, Alberto Fernández cayó su imagen bastante más. Sin duda, eso está influyendo también en estos cortocircuitos que hay entre Horacio y Alberto. Y si querés, ahora o después, tengo datos de encuestas que así lo demuestran. Bueno, ahora lo hablamos porque la sensación que me dio esta postergación, pero ya sin puesta en escena, es que justamente la cuarentena dejó de ser un rédito político para la dirigencia argentina, ¿no? Más allá de que, o sea, podemos decir que es piantavotos, independientemente de que el virus sigue, que los peligros están y que la gente se está cuidando de manera individual, pero el problema pasa por los anuncios, Pancho. Por el anuncio, claro, el hecho del anuncio. A ver, al único que le convenía hoy realizar anuncios era al que más protagonismo tuvo, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque por más que sean altos la cantidad de contagios, está lo que decía Dani de tener la posibilidad, y si no hubiera sido por Trota se podía arrancar de alguna manera, no el ciclo electivo, pero esta situación y comenzar. Pero además, el otro elemento, Alberto Fernández no podía sostener una conferencia de prensa, claro. Era muy difícil. ¿Por qué? Y porque es el peor momento de la cuarentena. Vos fijate claro. el discurso que hace previo en Santa Fe, y termina diciendo casi la sábana corta. Pensábamos que estaba mejor el área metropolitana, pero al final tenemos problemas en el interior. Estrategia única de aislamiento para luchar contra la cuarentena, que era 15 días, 20 días para preparar el sistema sanitario,
y después se extendió por 5 meses y medio. 5 meses y medio después tenés días de 11.500 casos, es que fracasó. La verdad que puede haber influido, pueden haber influido esas imágenes de los últimos días de Alberto Fernández sin barbijo, con Moyano, o Cristina misma, ¿no? con el boxeador. Cuando es como un mensaje contradictorio. Por un lado te están prohibiendo por decreto desde el 2 de agosto las reuniones y de repente aparece el presidente de la Nación. ¿Tenés las fotos ahí? A ver, ponelas. Cristina... Pero vos dices que eso pudo haber influenciado en qué sentido. No, yo pregunto si como mensaje comunicacional, como estrategia comunicacional, esto viene siendo contraproducente. Entonces ver al presidente en una conferencia de prensa diciendo vamos a renovar la cuarentena... Es que va a contramano de lo que está bregando el propio gobierno nacional. Es una contradicción en sí misma. Pero igual el problema, más allá de eso, el problema son los es números. Que Alberto, al comenzar la cuarentena, este tema le daba un rédito político. Yo creo que hasta fines de mayo o principios de junio le dio un rédito político. Hoy, cada vez que habla del tema, sufre un desgaste cada vez mayor. Pero yo creo que lo que dice Pancho, y es muy interesante, es que estas fotos, esas actitudes de vos no podés reunirte, pero yo sí me puedo sacar una foto con Moyano y su familia sin barbijo, vos no podés armar una reunión familiar, te lo impido por decreto, pero yo puedo reunirme políticamente, sacarme fotos, etcétera, le hace perder credibilidad a la palabra oficial. Y autoridad por lo menos. Autoridad, que hay contagios en el gobierno, en segundas, terceras líneas, en muchas áreas. Nos vamos enterando, son cuestiones privadas, pero... Está bien, pero de todas maneras acá lo que manda, y se lo digo un bilardista como Olivera, son los resultados. Y bueno, independientemente de barbijo sí, barbijo no, con Moyano, Cristina con el chino Maidana, si no estuviéramos frente a esta cantidad de números, que tampoco es como dice el presidente, que es producto de que sube el interior, es cierto, pero el área metropolitana sigue complicada, Alberto Fernández hubiera salido a hablar. Y aparte también está en las encuestas. Por algo tenemos a un Alberto mucho más kirchnerizado que en otras etapas. Ahora, es fácil contestar preguntas en una conferencia de prensa cuando tenés la imagen alta, como dice Fernando Laborda, que era al principio, cuando la gente está más convencida y tenés pocos casos y te comparás con el País Vasco, con Finlandia, con Suecia, con Noruega, con Chile, con Brasil. Todos te desmienten. Todas las comparaciones que hizo, la verdad, desafortunadamente el presidente, fueron desmentidas por autoridades de esos países, mostrándole que esas comparaciones no eran correctas. Y hoy, con 11.500 casos, hay que pararse frente a la prensa y contestar. Vos decís, Daniel, que dos cosas. Primero, vos sabés que la desmentida de la embajada de Finlandia tuvo mucho que ver con el malestar fuerte por el tema de las telecomunicaciones, porque tenés a Nokia, que es una empresa finlandesa, y las embajadas siempre están detrás de su sector privado. Esto es información que no llega, pero además, lo que te quería preguntar, esas comparaciones que venía haciendo el presidente respecto de Suecia, primero Chile fue, ¿no? Después Brasil, ¿eso cómo está quedando ahora? No, en términos de cantidad de contagios, te doy el ejemplo de Suecia, que el presidente se comparó con Suecia diciendo que si nosotros tomábamos la estrategia de Suecia era suicida. Suecia hoy tiene 86.000 casos, Pancho. Tiene 49 casos diarios promedio en las últimas 15 días. Nosotros estamos cerca de los 400.000 casos y estamos teniendo más de 10.000. Pero no deberíamos contar en ese caso la tasa. La tasa de habitante, por ejemplo. Es cierto que Suecia tiene 10, 11 millones de habitantes, digamos 4 veces menos que nosotros. Claro, pero Suecia cortó la cantidad de contagios. Si tiene 49 por día, se estabilizó en 80 y pico de mil y no hizo, a ver si lo puedo decir en criollo, no hizo pelota a la economía. Cuidó la economía y no tuvo una caída tan estrepitosa como la economía argentina. Nosotros acá seguimos con una estrategia que ha generado fracaso porque los contagios siguen para arriba y la economía está, digamos, totalmente deprimida. Cuando nos comparamos con Suecia parecíamos, la Argentina en el Mundial 86. Y la verdad que no lo éramos ni lo somos. Las comparaciones son odiosas porque además fueron desmentidas por el País Vasco, Nunca te imaginaste, ¿no, Fernando, que te ibas a pelear con los nórdicos? Parece un capítulo de Lelutier, ¿no? El enemigo es Noruega. ¿No? Mirá, Pancho, si hay países para no pelearse en donde no hay hipótesis de conflicto, como decía Murstock, ¿no? Hoy lo que está claro es que la Argentina
que estaba lejos en el ranking, ahora está en el puesto 11 en cantidad de casos. Por entrar al 10º en breve. Está muy cerquita del 10º, que es Chile. En cualquier momento lo superamos. Y es grave. Si bien Alberto remarca, y tiene razón por ahora, que en cuanto a cantidad de casos por millón de habitantes, la Argentina no está tan mal comparada con el resto del mundo. El tema es cómo sigue esta historia. Ahora, claramente el propio gobierno asimiló estas cuestiones, porque fíjense que esta semana ya hubo 2 actos de Alberto Fernández, o sea, salió ya a mostrar gestión. Se supone que la semana próxima vienen las famosas y postergadas eternamente 60 medidas. Sí. Y, o sea, con acto con todos los gobernadores, probablemente en el CCK. Bueno, me parece que claramente estamos ante una era política distinta, independientemente de que el agua no bajó, los estropicios de la inundación siguen, ¿no, Beto? Hay un intento, precisamente porque en el gobierno lo que ven es esto que decíamos, una caída importante, una suba de la imagen negativa de Alberto, casi volviendo a como había arrancado antes de la cuarentena. Y el otro dato también es tratar de darle protagonismo. Por eso en su momento habíamos dicho que Martín Guzmán se iba a transformar en una especie de superministro, no solo por las negociaciones que se vienen con el Fondo Monetario Internacional, sino por el tema de la importancia estratégica que significa que Culfas no maneje más la Secretaría de Energía, por más que él le ganó y se fue Lanciani, y que Martínez, el sucesor, dependa de Guzmán y también del Instituto Patria. Es que ahí, Beto, eso cambió drásticamente. Hoy Guzmán es uno de los hombres más importantes del gabinete y más arropados, si se me permite la expresión, por Cristina Kirchner. Sí. Un visitante asiduo ahí a la esquina de... Pero no era de Alberto Martín. Por eso hablo de superministro. De superministro. Hoy es el ministro más importante. Bueno, hay que ver cómo responde, lo decíamos el otro día acá, hay que ver cómo responde, porque la personalidad de Guzmán no es del que le gusta levantar mucho la voz, ¿no? No es caballo. Ni pelearse. Claro, y en general el Instituto Patria te apoya, pero te exige también lealtad pública. Ojo no, con eso desde ya. Bueno. Pero a mí lo que me dijeron es que al adquirir ya un seniority diferente, sobre todo a partir del canje y por la bendición de Cristina, Guzmán empieza a mostrarle a sus pares, incluso a algunos gobernadores, cierta distancia, es decir, mostró personalidad. Lo que pasa es que no tiene las formas de Kicillof claro. o del kirchnerismo. Déjenme sumar a nuestra compañera Inés Capdevila. Buenas noches, Inés. Inés dice que el verano europeo